Ok, bueno, vamos a arrancar entonces, vamos a ver todas las áreas. A ver qué energías tenemos para los próximos días. Esto en realidad es a 30 días, esta lectura que voy a hacer hoy, ¿eh? Así que vamos a ver un poquito. Bueno, Escorpio, gracias por seguirme, por suscribirte a mi canal. Recordad que hago lecturas personalizadas. Puedes buscarme en Instagram. Mi Instagram es perla.negradorada.tarot. Bueno, en este caso también, como dije, puntualmente acá van a pasar algunas cuestiones. Recordad que estoy en vivo y en directo. Así que esta sería la cuestión. Vamos a ver trabajo, mente, amigos, vínculos, ¿no? Amor, salud, casa, hogar, familia. Así que es una lectura extendida, que generalmente es una de las que yo hago también dentro de las lecturas personalizadas. Solo que en la lectura personalizada yo te hago carta astral con tránsitos planetarios también, ¿sí? Ok, bueno, acá veo mucha energía femenina. A ver, ¿qué ha pasado, no? Porque siento como... A ver, ¿cuál es la carta del momento? Movimiento rápido, mira, acá va a pasar algo rápido, rápido, rápido. Y viste que antes había salido la carta de que tranquilo, también había salido la carta de la templanza, ¿no? Así que hay una energía de movimiento rápido, van a pasar cosas, ¿no? Este es el tema. Siento como que en un pasado, Scorpio, estuviste tomando las riendas de la situación o teniendo que decidir entre dos personas. Acá hay dos energías femeninas claramente dando vueltas, seguramente ahí las podés ver, ¿no? Acá en el pasado había una energía más adulta y una energía un poco más joven, ¿no? De ermitaña, por así decirlo, sinceramente, ¿no? Si sos mujer Escorpio, por ahí estuviste prestando la atención mucho a un vínculo, sobre todo si te interesan las mujeres, ¿no? También. Hay un tema. Siento que en un pasado cercano hubo un encuentro con alguna persona, una figura femenina, acá, pero la energía fue media de lucha, media de conflicto, sinceramente, ¿no? Como venía diciendo yo en las lecturas anteriores, Quirón, el sanador herido, estuvo siendo tocado, así que ponele que cuando a principios de marzo hubo una conjunción donde a todo el mundo se nos metió un poquito el dedo en la llaga. Así que atención a esto, porque creo que las peleitas pueden haber sucedido con alguna mujer, ¿no? En el presente lo que siento es que por ahí alguien te pidió ayuda o solicitaste ayuda de alguien, mira, se ve acá claramente, ¿no? Como que desconfiaste de alguien que te ofreció ayuda actualmente. Así que tiene que ver con que también esta ayuda confunde, ¿no? Viste que a veces puede suceder que alguien te da una ayuda y después te pide algo a cambio, que no es una ayuda muy de corazón, ¿no? Así que bueno, hay energía en el presente de mirar al pasado. Inclusive acá ya hay dos energías masculinas presentes. Si sos hombre, en este caso es vos ya siendo más inteligente, más intelectual. El tema de agarrar la espadita y discernir esto sí, esto no. Hay energía de tomar las riendas de la situación ya acá, ¿no? Hay energía de decir, bueno, me hago cargo de la situación que estoy viviendo y actualmente decido por mi propio bienestar, tal vez, ¿qué te digo? Cortar con miedos del pasado. Puede ser, ¿no? Acá hay una ayuda en el momento presente, te estoy diciendo, que hay una ayuda en el momento presente que confunde. Es una ayuda media manipulativa, como te digo, ¿no? Gente del pasado acá es la que está perturbando. Así que lo que siento es que si te interesan los hombres, ya claramente acá aparecen dos también, ¿no? Puede ser gente de Tauro, Virgo, Capricornio y puede ser alguien de Libra o de Géminis o de Acuario también, presentes juntos, ¿no? Si te interesan los hombres, puede ser cualquiera de estos dos signos o decisión entre dos personas también. Y si sos hombre, ya, como te digo, puede ser asesorarte con otro hombre, inclusive. Esto es adaptar a tu situación porque es general, ¿no? Ahora igual voy a desglosar bien en qué parte cae cada cosa. Por ejemplo, dentro de lo que sería la cuestión de trabajo, que es lo que voy a ver hoy, todas las áreas, tenemos tomar las riendas de la situación, ¿ves? Pero hay una especie de desconfianza. A nivel trabajo, siento que hay comunicaciones, pero que esto se va a dar despacito, ¿no? Lento pero seguro, lento pero seguro. Acá hay cuestión, hay ganas de tomar las riendas de la situación para que las cosas se den rápido, que esta es la energía que salió en el momento, de movimiento rápido, veloz. Acá, ¿no? Están pasando cosas todo el tiempo. La cuestión es que vos, no sé si trabajas con respecto a un vehículo o con un vehículo, o no sé, ¿viste?
Esto puede ser también. Pero hay situación de desconfianza, sinceramente. Se pasa ya de ir muy rápido a ir más lento. Lento, pero seguro en este caso, ¿no? Y aparecen muchas energías dando vuelta. Puede haber discusiones, puede haber peleitas, puede haber una energía media aguerrida inclusive. Y como te digo, dentro del ambiente laboral puede aparecer gente de cáncer o mismo un trabajo que tenga que ver con vehículos, con ir y venir o viajes inclusive. Y también el tema de las redes sociales. Tal vez es comunicarte con gente de otros países, simplemente, ¿no? Gente de otras ciudades puede ser también. Hay que ver bien tu carta astral igual para ver dónde cae en la zona de los viajes, que yo a eso lo puedo ver. Pero bueno, como te digo, si venías muy embalado o embalada con una situación, ahora ya es tan quieto que a veces dicen que esta calma, viste, genera más angustia que lo que es el movimiento. Es un movimiento tan lento que hasta es estancamiento, ¿no? Pero bueno, lento pero seguro igual estás tallando tu moneda y lento pero seguro estás concretando esto que querés concretar, pero como te digo, cualquier cosa que quieras hacer rápido, no, va a ir despacito, hay que ir despacito, es el momento, ¿no? Bueno, también a nivel mental hay decisiones que tomar, como te digo, en tu mente está el tema de la ayuda. Bueno, te recomiendo buscar el significado del número 66. Es un mensaje angelical para vos aparte, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? El 6 es el número del amor también, es el número de la familia, inclusive. Así que siento como que estás decidiendo entre dos opciones todo el tiempo, siento como que en un pasado era decidir entre dos opciones, ya sea si sos hombre o mujer acá, porque lo veo para ambas partes, ¿no? Esto, como te digo, acá en tu mente estás pensando en tomar esta ayuda que se te ofrece o en pedirle ayuda a alguien. ¿Viste? Esto puede ser de cualquier forma, porque puede ser que estés pidiendo, no sé, acá en Argentina se usa, hay gente que pide subsidios y todo eso al Estado, así que puede ser esto, que estés pensando en usar esta estrategia para pedir un subsidio. Es una ayuda económica que siento, ¿no? En la que estás pensando. O mismo es tomar una opción laboral que vos sientas que te pueda dar más éxito. También siento que puedes estar haciendo algunas meditaciones para manifestar más dinero también, ¿no? Esto puede ser inclusive. Así que bueno, la cuestión de esto es que hay ayudita acá, ¿no? Es alguien que está dando limosna y alguien que le está pidiendo, ¿no? Esto es lo interesante, pero exitosamente. Adaptarlo a tu situación porque es general, obviamente, ¿no? Pero si estás pensando en dar ayuda, va a salir bien. Y si estás pensando en pedir ayuda, va a salir bien. O lo mismo, tener más de un trabajo. Que acá en Argentina se usa que todo el mundo tiene más de un trabajo, ¿no? O si estás pensando en invertir, invertir en dos lugares distintos. No hay que poner todos los huevos en la misma canasta, dicen todos. Así que adáptalo a tu situación, como te digo, ¿no? Bueno, a nivel vínculos, gente que te rodea que no es trabajo y que no es amor, estos vínculos, puede ser vecinos, familiares lejanos, ¿no? No es gente que viva con vos. Mira, otra vez, dos señoras. Acá está muy confusa la situación. Si te interesan las mujeres o tenés alguna mujer muy presente en tu vida, esta persona está medio angustiada, como te digo. Hay alguien, hay energía femenina muy triste dando vueltas acá, ¿no? Acá pueden ser gente que está, que tiene su propio negocio, pueden ser personas mayores también, puede ser acá gente que cosecha. Mira, esta es una mujer que se arremanga y hace, que busca, que activa, es una mujer que trabaja sus recursos y esta ya es una mujer que ya agarra sus recursos. Atención, porque si trabajas en grupo, suponete, esto sí puede ser que haya una puja entre mujeres, ¿no? Esto puede ser claramente una puja entre mujeres. Puede haber gente de Sagitario, de Leo o de Aries y puede haber una mujer de Tauro, Virgo, Capricornio. En el medio de estas dos hay manipulación, hay peleitas, hay fantasía, exceso de fantasía, hay cuestiones que pasan por la noche, hay miedos, hay energía media rara entre estas mujeres, sinceramente, ¿no? De todas maneras, si sos mujer, tal vez estabas peleada con una amiga, suponete, o no sé, tenés amigas mujeres, estabas peleada con alguna simplemente es por fantasía, no es que realmente las cosas que hayan pasado sean ciertas, ¿no? Es más bien miedo esto. Pero bueno, lo que veo acá es que igual puede ser cuestiones de dinero también, ¿eh? Puede ser cuestiones de dinero esto. Acá hay una que, digamos, tiene menos recursos que otra puede ser, ¿no? Puede ser que si te interesan las mujeres o tenés amigas mujeres, puede ser peleas por dinero, simplemente.
Y mira, 13, 13 también. Número de la suerte entonces el 6, el 66 y el 13. Bueno, a nivel amor, que hoy esto es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Tenemos esta cuestión acá, como te digo, aparece una energía femenina. Si sos mujer, sos vos acá sola, ya hay un recuerdo. Mira, otra vez dos mujeres aparecen. Todo el tiempo parece que pasa algo entre dos mujeres, ¿no? Eh, Literal. O sea, es mi modo de leer el tarot. Yo siempre digo que al principio leía el tarot según el significado y después a medida que iba viendo los videos, las lecturas muchas veces se dan literal según las cartas, ¿no? Acá aparece una mujer con un búho en la mano, ya con sus recompensas económicas, ¿no? Hay una persona que está muy bien sola como está, porque esto es la parte del amor. Acá hay una energía que está mejor sola que mal acompañada. ¿Cómo era que decía ayer? Antes de conectarme había escuchado un rap, que yo no escucho rap, no es mi estilo, pero decía mejor solo que rap mal acompañado. ¿Viste que los raperos cantan entre dos? Bueno, tiene que ver con esto, esta energía. Aparece una mujer que está muy nostálgica por el pasado e en silencio, no diciendo nada. Acá puede aparecer un ex o una ex también, ¿no? Alguien que está bien económicamente. Te digo que hay energía de soledad y de estar muy pensando en cosas que pasaron en el pasado y de introspección también, energía de introspección. Y como te digo, siempre sale cosa entre dos mujeres. Si te interesan las mujeres o si sos mujer, estás pensando en el pasado sin decir nada o mismo, si te interesa una mujer, suponete, porque es lo que sale. Es una mujer que está pensando mucho en un ex. Esto puede aparecer una ex también, inclusive, que te está mirando por las redes en secreto y no te dice nada, ¿no? También puede ser esto. Acá hay mucho movimiento en secreto sin que nadie sepa. Bueno, adaptar a tu situación, ¿no? Siento que si hay chances de que reaparezca alguien del pasado. Igual todavía no te dije el futuro. Recordá que estas lecturas tardan hasta 30 días en manifestarse, ¿no? Bueno, con respecto a la salud, tenemos, de nuevo, encuentro. A ver acá, atención a los médicos, ¿no? Como dije, la luna negra en Virgo rige la salud, así que recomiendo a todo el mundo hacer chequeos de salud, siempre es mejor que falte y no que sobre, mejor prevenir que curar, ¿no? Atención a terapeutas, a médicos, acá inclusive puede ser que tengas que pagar por una consulta, ¿no? Sí, hay llamaditos también, puede ser terapias virtuales inclusive, y una resurrección. Si tenías problemas de salud, igual siento que hay un avance, pero sí acá hay que encontrarse con alguien mano a mano. Alguien sólido, estable, atención a los gurúes, terapeutas o profesores o eso, que te puedan ayudar a mejorar tu salud, de Tauro, Virgo, Capricornio, y hay una especie de resurrección. Bueno, dicen que este signo, Escorpio sobre todo, tiene la capacidad de resurgir como el ave fénix. Así que siento que hay una especie de resurrección a nivel salud. Pero esto es refugiándose en grupos, en gente de tu edad, atención. También hay un común líder ahí dando vueltas, ¿no? Y dentro de lo que es hogar, casa, familia, acá está la peleita que decía, ¿ves? Hay una energía masculina. Digamos, en este caso, discerniendo o diciendo, bueno, esto sí, esto no, para arrancar una nueva etapa económica laboral. Escorpio, siento que hay un inicio dentro de lo que es tu casa, tu hogar o familia. Tal vez si te separaste, ya es ponerte las pilas, con reconstruir, no sé, desde la soledad inclusive. Porque el rey de espadas, acá mira, no sé, porque, a ver, si tenés hijos o te divorciaste, hay temas legales inclusive, pero empieza una nueva etapa. Por ahí ya puede haber un divorcio acá y una nueva etapa económica. Puede haber una energía masculina teniendo que dar dinero a los hijos inclusive, o mismo un nuevo inicio económico desde la casa. El as de oros es una oportunidad que se aprovecha. Esto es para mejorar tu vivienda en sí físicamente o un trabajo desde tu casa, pero si venías medio peleadito el asunto, acá puede venir una ayuda legal inclusive. Atención a los abogados, a los jueces. Bueno, esto, porque sinceramente si había peleitas creo que empieza una nueva etapa más sólida también. Bueno, Venus en Tauro lo que hace es, en este caso, que pueda venir gente a tu casa, ¿no? Si estás sola, te interesan los hombres, puede venir alguien de Libra, de Géminis o de Acuario, acá a tocarse los cuerpos. Sí, porque Venus en Tauro lo que hace es esto, es alimentar un poquito más la pasión. Qué importante es el abrazo, ¿no?
Así que bueno, ni hablar de una buena comida y todo eso. Acá viene algo tangible, dentro de tu casa o de la familia. Energía masculina sobre todo que te puede venir a visitar, ¿no? Bueno, y dentro de lo que es el futuro, acá siento que viene un reconocimiento, un nuevo inicio dentro de tu casa, hogar, familia. Y como te decía, ves, despacito, cualquier cosa que quieras lograr es lento, ¿no? De a poquito viene este reconocimiento. Igual sí hay dinero, sí hay madurez emocional en un futuro. Acá va a haber ayuda, no, en lo que más sola veo es en el amor. Después todo lo demás, acá hay ayuda de a dos, ¿no? Puede haber dos mujeres o dos hombres. En el presente dos hombres y en el futuro de nuevo dos energías. Acá puede ser un éxito por energía masculina y una energía femenina que se esté guardando un poco, una energía masculina que esté haciendo su dinero en secreto ahí, guardadita, sin decir mucho, ¿no? Esta es una resurrección, si te interesan las mujeres o si sos mujer, hay una resurrección económica, un nuevo inicio y mirá todos los oros que vienen en el futuro, ¿no? Y es un avance. Acá alguien va a aprovechar una oportunidad, un familiar puede ser muy importante en tu vida, o mismo vos ahí, ¿no? Pasa algo con una comunicación. Hay una resurrección económica en un futuro de acá a 30 días básicamente para el signo de Escorpio. Sinceramente sale muy bien, mejor en el futuro que en el presente. Hay un avance, pero acá tiene que haber asesoramiento y cumplir. Como siempre dije en las lecturas, en la otra que hice antes, mientras cumplas vas a tener una recompensa. Vos o algún familiar. Es la sensación que me da, ¿eh? Porque aprovechar algo es familiar o para tu casa, inclusive. Así que bueno, espero que haya gustado. Muy bueno lo que se viene. Esta lectura dura hasta 30 días, así que hay que tenerla en cuenta.